Eh, Hola, buenas noches. Vamos a presentar la práctica 5, que es el manejo del reloj para ultrasónico. Somos Castrillo Ramírez Luis Enrique, Martínez Ramírez José Ángel y Ramírez Martínez Luis Ángel. Como objetivo tenemos el siguiente, que es el alumno aprenderá a diseñar el control de un sensor ultrasónico, en este caso en específico el HC-SR04. En introducción tenemos que el sensor ultrasónico sirve para calcular distancias a través de dos bocinas, entre comillas, ubicadas en el sensor que sirven de transmisor y receptor, los cuales son activados a través de los pins de control del sensor. Estos pins del control tienen una función en especial. El trigger recibe la señal que le indica al sensor que debe funcionar y el eco manda una señal de duración variable. Dicha duración representa el tiempo que tardó en ir y venir la señal mandada por el transmisor. Dada la naturaleza del sensor, será necesario limitar el sensor a través de VHDL. Para efectos de la práctica, estaremos manejando un rango de 20 centímetros. Bueno, como el ejercicio 7.4 tenemos que mostrar la distancia a la que se encuentra un objeto del sensor ultrasónico y lo tenemos que expresar en el display de 7 segmentos. Para empezar, tenemos el código del DIVF. Aquí estamos importando la librería del STD Logic y tenemos la entidad DIVF. En este caso vamos a crear una entrada de tipo genérica que será el NUM con un entero de 25 MHz. El port CLK y el CLKL, que serán uno de entrada y un buffer, en este caso el buffer empezará con el número cero. Ahora tenemos la arquitectura del DBF. En este caso, lo que en esencia hace este código es contar de cero a 25 millones o 25 megahertz y en esto posteriormente reiniciará la cuenta. Esto utilizando la señal de conteo, que irá de un rango de cero a num, que es el número que utilizamos aquí arriba. Aquí obviamente pues utilizamos nuestro conteo que va a ir incrementando conforme pasen los segundos y cuando llegue el número límite regresará a cero. Ahora tenemos la señal. En este caso la entidad se llama Senal y tenemos dos puertos, el CLK que es uno de entrada y el SNL que será uno de salida. La entrada será la que actúa como el reloj y la salida será la señal generada. En la arquitectura de la señal tenemos una señal de conteo, que es la misma que utilizamos recientemente. Tenemos el proceso del reloj, en donde si el conteo es menor o igual a 500, SNL se va a establecer en uno. Y cuando conteo es mayor que 500, SNL se establece en cero. Con esto significa que si el conteo ha llegado a 25 millones, se reiniciará a cero nuevamente. Ahora también tenemos las capturas del trigger y en este caso tendremos cuatro puertos, perdón, que serán tres de entrada y uno de salida. Tenemos el CLK, el RST y el eco. El CLK pues será la del reloj, el RST nos servirá para reiniciar los valores y el eco será el que nos ayude a activar el sensor. Tenemos la arquitectura del trigger en donde nuevamente utilizamos el conteo y el RST se va a activar con un switch. En este caso, si el RCT está en uno, la salida será cero. Y si eco está en cero, entonces la salida será igual al CLK. Ahora tenemos el archivo contador y en este utilizaremos las mismas salidas que el anterior con el agregado de esta variable que será SS0 y SS1, que será un vector de 4 bits. Tenemos la arquitectura del contador. Y este de esencia lo que hará es el conteo de la distancia en la que tenemos nuestro objeto. En este caso, cuando el eco es uno, entonces el conteo se irá sumando y la salida se asignará a cero. De lo contrario, entonces nosotros iremos utilizando estas variables que son las obtenidas por el sensor para asignar las distancias respectivas. Este bloque de código será para 2 centímetros, el siguiente será para 3 centímetros, después para 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros y así sucesivamente hasta llegar a los 21 centímetros. Y finalmente tenemos nuestra parte else, donde si la salida pues no se encuentra, entonces simplemente se colocará 0.
Bueno, ahora tenemos el código del display para el display de segmentos. Eh, bueno, recordemos que este código, bueno, o este módulo se va a encargar de convertir los valores binarios a los segmentos adecuados para mostrar los números en un display de segmentos. Vamos a describir un poco a detalle este funcionamiento. Tenemos como entrada conteo, que va a ser un valor binario de 4 bits que va a representar el número a mostrar en el display. Y vamos a tener también como otra variable de entrada SSG0, que va a ser una señal de 7 bits que va a controlar los segmentos del display. Tenemos asignaciones de segmentos, como las estamos viendo en la imagen. Se utiliza una sentencia with select para asignar los valores de los segmentos para SSG0 según el valor de conteo. Y cada combinación de conteo pues va a corresponder a un número decimal del 0 al 9. Esto va a hacer que se activen los segmentos necesarios para mostrar ese número en el display. Entonces, pues en términos generales, para este código del display de segmentos, pues va a convertir estos valores binarios en señales para los displays, para los segmentos del display. Y esto pues nos va a permitir ya sea visualizar los números correspondientes. Y pues tenemos aquí nuestro código top que va a englobar pues todos nuestros programas. En este código pues el sensor se va a encargar de controlar el sensor ultrasónico HCSR04, que fue el sensor que utilizamos para esta práctica. Y lo que va a hacer es medir las distancias y va a calcular los resultados en un display de 7 segmentos. Aquí las entradas y salidas que vamos a tener pues van a ser pues las de CLK, que va a ser la señal del reloj principal, RCT, que va a ser nuestra señal del reset o reinicio, el hecho, que va a ser la señal del sensor ultrasónico. También vamos a tener el trig, que va a ser la señal del trigger para activar el sensor. Tenemos el LED, que va a ser la señal para encender el LED indicador. Y tenemos SS0 y SS1, que van a ser las señales para los displays de 7 segmentos. Y de aquí también tenemos unas señales internas que van a ser CLK L1 y CLK L2, que van a ser las señales del reloj divididas. Tenemos TR, que va a ser la señal del trigger, y tenemos SS0-S y SS1-S, que van a ser señales internas pues para dividir, bueno, no, perdón, van a ser señales internas para los displays de 7 segmentos. Y aquí pues tenemos varios módulos que estamos implementando, como el del divisor de frecuencia, que lo que va a hacer generar una señal del reloj de 1 MHz a partir de la señal del reloj principal. Tenemos el generador de señal PWM, también conocido como Senal, porque así lo declaramos, que va a generar la señal PWM necesaria pues para el trigger del sensor. Tenemos el trigger, que va a controlar la señal del trigger del sensor. Tenemos el contador, que va a pues contar el tiempo de la señal de eco, que va a estar activa pues, para determinar la distancia. Y tenemos SS7, que pues, va a convertir los valores del contador a señales pues, para los displays de 7 segmentos. Y pues también tenemos unos pues, procesos de funcionamiento en donde pues, el divisor de frecuencia va a generar una señal de reloj de 1 MHz, que pues, va a ser para CLK-L1. También tenemos el generador de la señal PWM, que va a producir la señal CLK-L2. Y pues el módulo trigger va a controlar la señal trigger. El módulo del contador pues va a medir el tiempo de la señal eco y va a controlar el LED. Y pues estas señales internas pues se van a ir a los displays de 7 segmentos. Y pues ya en términos generales, pues este código lo que va a ser controlar el sensor ultrasónico, midiendo el tiempo del eco y mostrando la distancia en dos displays de 7 segmentos. Bueno, aquí tenemos la demostración en video de nuestro código en funcionamiento. Y bueno, aquí notamos cómo conforme vamos alejando la caja, el número va aumentando en el display de 7 segmentos. Como mencionaba mi compañero antes, lo que sucede es que el sensor va a estar enviando una señal y esta misma regresará para que se procese mediante los códigos previamente expuestos y con esto realizaremos una especie de conversión para poder definir a cuántos centímetros se encuentra este objeto. También hay que recordar que esto es realizado de manera constante a través de nuestro CLK y que es importante que la frecuencia sea la específica porque si no nos daba algunos problemas. Y ahora, bueno, como conclusiones.
Tenemos que en esta práctica se implementó el control de un sensor ultrasónico HCSR04 utilizando VHDL, con el objetivo de calcular la distancia basada en el tiempo que tarda un pulso ultrasónico en viajar desde el transmisor y el receptor y de vuelta. Se siguieron los siguientes pasos y se utilizaron varias entidades en VHDL para lograr un control preciso y funcional del sensor. Primero tenemos el funcionamiento del sensor HCSR04, donde el sensor usa un transmisor y un receptor ultrasónicos. Este sensor tiene 4 pines: VCC, GND, trigger y eco. El pin trigger activa el sensor y el pin eco emite una señal cuya duración indica la distancia medida. Como siguiente punto tenemos los cálculos de distancia. La distancia se calculará con la fórmula basada en la velocidad del sonido y el tiempo medido. Se redondearon los valores enteros para facilitar esta implementación. Siguiente tenemos la implementación en VHDL. Aquí tenemos el divisor de frecuencia como DIF-F, el cual genera una señal de 1 MHz para medir tiempos en microsegundos. Tenemos el contador que mide el tiempo del pulso eco y determina la distancia. Y tenemos el generador de señal que genera la señal PWM para el trigger del sensor. Después tenemos el control del trigger, llamado trigger, que maneja la activación del sensor. El display de segmentos, como SS7, que convierte y mostrará la distancia en un display de 7 segmentos. Como cuarto punto, tenemos la integración de la entidad principal, llamada sensor. Aquí tenemos la coordinación de las señales de reloj, trigger y eco. Tenemos la visualización de la distancia medida en el display de 7 segmentos. Ya para concluir, esta práctica demuestra cómo VHDL puede controlar un sensor ultrasónico, calcular distancias y mostrar los resultados, utilizando divisores de frecuencia y máquinas de estado para gestionar las señales y tiempos necesarios. Esto sería todo para nuestra exposición. Muchísimas gracias.